Hay una fuerza casi invisible que es la que de verdad sostiene nuestro bienestar en el trabajo, sobre todo en esos días en los que sentimos que ya no podemos más. Vamos a ver qué es exactamente y cómo funciona. Vale, empecemos con esta frase de David, uno de los personajes del libro, que sirve de base para este análisis. Es que captura a la perfección esa sensación de agotamiento que a muchos les sonará. Te duele el cuerpo, sí, pero a veces lo que más duele es el cansancio mental, esa ausencia de ganas. Y es que, claro, ese agotamiento no es algo raro, ¿verdad? Se ha convertido casi en la norma. Es el punto de partida de nuestro problema, ese cansancio que ya forma parte del paisaje de la oficina. A ver, paremos un segundo a pensar en esta cifra. De media, pasamos más de 90.000 horas de nuestra vida trabajando. Es una barbaridad de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que una parte tan grande de la vida la pasemos sintiendo que no tenemos energía para vivirla de verdad? Y claro, esto se nota en esas quejas que oímos en todas partes. Comer cualquier cosa ahí delante del ordenador, los dolores de espalda que ya hemos normalizado como si nada, esa sensación de ir siempre con la batería baja y, por supuesto, la idea de que cuidarse es algo que ya haremos cuando tengamos tiempo. Un tiempo que curiosamente parece que nunca llega. Vale, entonces, si el problema es el cansancio, la solución parece obvia, ¿no? Necesitamos más motivación, más fuerza de voluntad para cambiar. ¿A que sí? Bueno, pues aquí es donde la historia da un giro bastante inesperado, porque la respuesta no es la que nos creemos. Porque la pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿y si el problema no fuera la falta de motivación? ¿Y si hemos estado, no sé, culpando al mensajero equivocado todo este tiempo, mientras el verdadero culpable opera en silencio? Aquí está la diferencia, que es clave. La motivación es como una chispa, un subidón de energía que nos hace arrancar. Y está genial, ¿eh? Pero es como un fuego artificial, brillante, intenso, pero dura poquísimo. La constancia, en cambio, es un motor mucho más silencioso. No es tan emocionante, es más bien repetitivo, pero ojo, es lo que de verdad nos permite seguir avanzando cuando esa motivación inicial se esfuma y vuelve el cansancio. Así que el punto crucial es este. La solución no es un gesto heroico de fuerza de voluntad, no. Es algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más poderoso. El hábito invisible. Esa pequeña cosa que repites cuando nadie te está mirando. ¿Y qué es un hábito? Pues siendo realistas, no es más que eso. Una acción que, de tanto repetirla en un contexto parecido, el cerebro la automatiza para ahorrar energía. O sea que ya no tienes que pensar en ella, simplemente sale sola. Y eso libera nuestra mente para que pueda enfocarse en lo que de verdad importa. Y para construirlo, el método es, sorprendentemente simple. Primero, que sea pequeño. Tan pequeño que parezca casi ridículo no hacerlo. Segundo, que sea súper claro. Definir exactamente qué vas a hacer. Y tercero, que sea medible, saber cuándo lo has cumplido. Pequeño, claro y medible, esa es toda la fórmula. Venga, vamos a dejar la teoría y pasemos a la práctica, para ver cómo funciona esto de verdad. Vamos a ver cómo esta idea de los pequeños hábitos puede transformar una semana de trabajo sin necesidad de un esfuerzo sobrehumano. Fijaos en el plan de almuerzos de David. En lugar de volverse loco cada día pensando qué comer, lo que hizo fue dedicar una horita el domingo a preparar ingredientes base. Ojo, no cocinó platos completos, sino los componentes. Así, cada día solo tenía que mezclar. Pequeño, claro y medible. El resultado, más energía por las tardes y sobre todo menos decisiones agotadoras. Pero claro, el bienestar no va solo de comida. ¿Qué pasa con el movimiento cuando pasamos 8 horas sentados en una silla? Pues aquí entran las microrutinas, como las que usa Paula. Movimientos de apenas 2 minutos que rompen con el sedentarismo sin que tengas que parar de trabajar. Y de verdad, no hablamos de nada complicado. Son gestos tan discretos que se pueden hacer en la propia silla, incluso durante una llamada. Inclinar el cuello, rotar los hombros, estirar un poco las muñecas. Son acciones minúsculas que, si se repiten a lo largo del día, evitan que el cuerpo acumule toda esa tensión de horas y horas de inmovilidad. Son como pequeñas victorias silenciosas. Y todo esto nos lleva a la idea final, que para mí es quizá la más liberadora de todas. No se trata de buscar la rutina perfecta desde el minuto 1. Se trata de dar un primer paso, por muy imperfecto que sea. Porque, a ver, el verdadero secreto de la constancia no es no fallar nunca. Eso es imposible. Es la capacidad de volver a empezar. Si un día no sale, pues no pasa absolutamente nada. El hábito se refuerza no por hacerlo todo perfecto, sino por esa decisión de retomarlo una y otra vez, sin dramas y sin culpas. Así que la pregunta importante no es ¿cómo cambio mi vida de golpe? La pregunta es esta. ¿Cuál es esa acción mínima, casi ridícula, que podría marcar una pequeña diferencia mañana? ¿Beber un vaso de agua al llegar a la oficina? ¿Hacer 3 respiraciones profundas antes de comer? Ahí, en ese pequeño gesto, es donde empieza el cambio de verdad.
el que se sostiene en el tiempo. Por cierto, todo este análisis se basa en las ideas y estrategias que se comparten en el libro Primero tú, que es una guía súper práctica para integrar el bienestar en el día a día del trabajo.